Hola Luis, Hola Denis. ¿cómo se siente? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho verlo. Gracias. Mi hermano Luis, Hola Leandro. Dios te bendiga, buenos días. Amén. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Todavía bregando con la pierna. Mm, Sí. ¿No has podido hacerte el examen todavía? No, el examen con medio de contraste no, sino que otro doctor que fui dice que es erisipela lo que tengo. Ah, oh, wow. Y entonces hay que trabajar esa bacteria ujú, y la inflamación antes de hacer cualquier otra cosa. claro, claro. Entonces está tomando tratamiento para eso. Sí. Bueno, Bueno, excelente. inyectándolo, penicilina fuerte. Wow, wow. Pero ha bajado la inflamación. Sí, lo que pasa es que los problemas de circulación hacen que se siente caliente y como que se está quemando por dentro, entonces me despierta por la noche, Uy, cada Ujú, 2 horas. ujú, ujú. O sea que yo tengo que estar durmiendo por tramo, tres, Wow. Dios tres o mío. 4 tramos. 4 estamos en la noche completa. Sí, Wow, wow. Bueno, pero eso es ya un poco más vamos a decir, sencillo, que si fuera un problema vascular o algo así que hubiera que tratar de otra forma. sí, bueno, todavía está pendiente ver que, porque hay un ganglio que está crecido, un ganglio linfático. Y la cuestión es explorar si era un problema puro de circulación o pudiera haber, debido a mi historia de cáncer de colon, alguna proyección ahí. Eso todavía está pendiente de analizarlo. Ok, Pero como la pierna está inflamada y con esa bacteria, entonces esa es la prioridad. ok, ok. Pero tú, por lo demás, te sientes bien. Sí, sí. Excelente. ¿Estás jugando? A veces voy, pero menos juegos. Juega, juega menos. No puedo forzar ya tanto. Bueno, bueno. Yo espero en el Señor que las cosas mejoren y que tú puedas integrarte a tus actividades normales, que yo sé que te Sí, gustan. gracias, gracias. Amén. Bueno, vamos a esperar un par de minutos solamente a ver si entra Juan y Keren. Aquí viene Keren Ah. ya. Entonces, Denis, hola Keren. Ahora Keren, entraste parece sin audio. Ah, se está conectando ya. Pero queremos ver a la Keren real. Ahí está. Ahí está. No te oye, Keren. Mira Bueno, a ver el, tienes que mira a hablar. ver el, mira a ver el audífono. Mira a ver el Ah, audífono si está, porque no te oyes. No estás mute, pero no te oyes. mira, ve, dale al clic del audífono, a ver. Donde está el micrófono. Te estás oyendo ahí a Keren. Habla a ver. Ah, Sí, ya, te oyes. ok. Ahora también. Sí. Sí. Sí, sí. Hola, Luis, qué bueno verlo. Hola, Keren, ¿cuánto Ay, Dios tiempo? mío, demasiado. Demasiado. Sí, Nada más sí. nos veo en las reuniones de oración, a veces, cuando, bueno, no, las llamadas de reporte, que uno a veces prende la cámara y a veces lo veo así por ti. Vamos a tener que hacer una reunión en casa de campo. Ay, sí. ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Bien, ¿y tú? No nos hemos ahogado todavía con tanta lluvia. Bueno. Ha caído fuerte. Sí. Yo le mandé saludos a don Luis con doña Carmen los otros días que me escribió. Sí.
Bueno, pienso que podemos... Ok, adelante, Keren. No, que falta, Juan no puede estar. Sí, él va a estar, pero vamos a iniciar. Yo le escribí, él recibió el mensaje, pero no lo ha visto, no lo ha leído. Ujú. Es Vamos a raro, iniciar. porque él y yo estábamos hablando esta mañana y no me dijo nada. Pero Ya, sí, vamos a darle. sí. Pues, por mi parte, muy agradecido y creo que hasta me he como lamentado de haber esperado como tanto para hacer esto, porque toda la pandemia pudimos haber aprovechado todo ese proceso y haber estado en casa. Digo, si Luis estaba disponible, que yo creo que sí, para, para haber aprendido tantas cosas que yo sé que son de tanta bendición y tan útiles para nosotros. Así que agradecemos a Dios que finalmente nos decidimos para tener este tiempo y aprovechar que tenemos a Luis con nosotros y su disponibilidad para bendecirnos con lo que el Señor ha puesto en él. Así que vamos a dar gracias. Quiero que oremos y también especialmente que oremos por la salud de Luis y por este tiempo que vamos a estar teniendo los viernes, si Dios quiere, a esta hora. Leandro, por favor, quiero que tenga el privilegio de hablar con el Señor de eso. Amén, amén. Señor, bueno, gracias por este tiempo. Gracias otra vez por un reencuentro con Luis en cuestiones de cosmovisión bíblica. Yo te agradezco por su salud y te ruego que le sigas sosteniendo. Gracias por Carmen y por sus hijos también. Su nieto, Señor, gracias por darle salud. Y yo te ruego en este momento por entendimiento para nosotros, por aplicación de lo que aprendamos. Gracias por Keren, por su madre, por la recuperación de ella. Gracias por Denis, por su celebración de aniversario. Gracias por Juan y su empeño en que las cosas siempre salgan bien. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, y te damos gracias por el Espíritu Santo vertido en nosotros. Amén. Amén. Bueno, Adelante, Luis. sí, para mí es un placer volver a estar juntos, siguiendo nuestra tradición allá en la oficina, estudiando el libro Discipulando Naciones. Como ustedes verán, mucho del contenido de esta serie, Coram Deo, es contenido en el libro Discipulando Naciones porque fue creado antes de Discipulando Naciones. O sea, el contenido, no los videos. Porque esos contenidos fueron parte de la capacitación que se le daba al personal de Fundación contra el Hambre, al personal internacional, cuando iban a servir en los países, o sea, la mayoría americanos, cuando iban a servir en los países como voluntarios. Darrell Miller le daba estas capacitaciones, que luego se convirtieron en el libro Discipulando Naciones y después en los videos Coram Deo. Esos videos Coram Deo que ustedes ven, que están doblados al español, nosotros los revisamos, las transcripciones que se hicieron del inglés. Aquí, en República Dominicana, la hice yo, y la mandamos a editar, a que le hicieran el doblaje en Venezuela. No hace mucho tiempo, porque están en inglés. O sea que eso depende de ustedes cómo quieren estudiarlo, si en inglés o doblados al español, porque son lo mismo. Lo que hicimos fue que tomamos los del inglés y le hicimos el doblaje porque hubo un primer intento subtitulado, pero la letra estaba muy pequeña y la gente estaba reportando que no cuadraba bien. Entonces, por eso hicimos el esfuerzo de doblarlo. Para eso hubo que revisar la transcripción que se hizo originalmente del inglés al español y ponerle cierta fluidez para que el actor que está hablando pues tuviera cierta fluidez y coherencia. Y no es, vamos a decir exactamente, porque lo hicimos pensando en cómo deberían decirse la cosa en español, no necesariamente traduciendo del inglés
al español literalmente. Entonces ese es el producto que tenemos. Yo espero que ustedes hayan podido ver el 1.1, ¿verdad? Es corto. Ellos lo dosificaron así y es mejor porque cuando uno lo ve entero, por ejemplo, la lección 1, es mucho contenido y esa lección yo la he impartido en conferencias de visión de la Alianza para el Discipulado de las Naciones en varias ocasiones. No todas las que están en Coram Deo, pero la mayoría de ellas, sobre todo las que da Daryl Miller. Y eso nos permitió hacer ese trabajo para el doblaje, pero también tener una idea de cómo dosificar los contenidos. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, hola, bien, ¿cómo están? Dios bendiga. Perdónenme que se me presentó algo ahí. Amén, buenos días. Buenos días a todos. Sí, entonces, la dinámica que estamos pensando tener es que ustedes vean los videos y trabajar inicialmente con lo que ustedes extrajeron de los videos y luego entonces vamos aportando y contextualizando las ideas a nuestro interés particular, ¿verdad? Que es el reino de Dios y el trabajo en Edify, pero primeramente en el reino de Dios. O sea que estudiar estas ideas para nosotros es como para un beisbolista ir a un gimnasio. En el gimnasio no le enseñan a batear ni a parar, pero le enseñan a desarrollar destreza en los músculos y rapidez. Entonces va a necesitar eso para su deporte y para cualquier otro deporte. Es decir, que en un gimnasio se puede juntar a alguien que sea un atleta de béisbol, de básquetbol, de voleibol, y eso es indiferente, porque es el desarrollo de las aptitudes físicas y mecánicas del cuerpo. Asimismo, los temas de cosmovisión bíblica equipan al creyente para ser una persona madura que toma decisiones conforme al reino, no importa dónde esté. No importa que sea en Edify, que sea un político, que sea un banquero, que sea un policía, no importa. Lo equipa para tomar las decisiones que sean correctas, alineadas al reino de Dios. Entonces, por eso la importancia de este tema y sobre todo no forzar las aplicaciones de que todo tiene que ir aplicado a educación cristocéntrica, Edify. No, porque en el gimnasio tú no estás aprendiendo a parar y a batear. Eso se hace en un entorno de entrenamiento en el play. En el gimnasio tú desarrollas fuerza y capacidad mecánica y coordinación. Entonces, asimismo, los temas de la cosmovisión bíblica nos equipan para ser creyentes sabios, donde sea que estemos, no necesariamente Edify. O sea que este contexto no es exclusivo Edify, ni tiene que serlo. No es ni tiene que serlo. Ahora, que lo vamos a aplicar ahí, claro, porque vamos a decir es el deporte que estamos jugando, pero la utilidad va mucho más allá. Para nuestra familia, nuestras iglesias, para entender el mundo en el que estamos viviendo y para ayudar a la gente alrededor de nosotros a que no sean tan borregos y tan bobos y estén en la realidad y nosotros vivir la realidad y salirnos de esa irrealidad que nos rodea y que el príncipe de este mundo constantemente está alimentando con imágenes, sonidos e ideas para que el mundo viva en una irrealidad, negando a Dios. Pero no nosotros. El discípulo de Cristo es una persona que vive en la realidad. O sea, tiene la pantalla prendida, pero está mirando que es una pantalla. Y puede mirar por la ventana. Y lo que mira por la ventana no es lo que está en la pantalla. No es que apaga la televisión, porque vive todavía en el mundo, pero mira por la ventana. No mira el mundo por la pantalla de la televisión y lo que le quieren proyectar ahí. Entonces, con ese preámbulo, vamos a, bueno,
a pasar la pelota a la cancha de ustedes, que la idea era identificar las ideas claves expresadas por el presentador en esta primera parte de la lección, la historia transformadora. Entonces, está abierto a ustedes, cualquiera que quiera tomar la iniciativa. Gracias, Luis. Déjame iniciar con algo que tú decías y que yo anoté precisamente cuando veía el video, y es esto, una de las ideas claves que yo encontré, aunque tal vez no está dicho así de manera taxativa en el video, pero es que la realidad, esa realidad mostrada, o sea, esa realidad entre comillas que se nos muestra, generalmente es una mentira. O sea, lo que nos muestra el mundo como que es una realidad, cuando lo vemos a través del lente bíblico, nos damos cuenta que es una mentira, que no está sustentado en bases fuertes. Y ese fue uno de los primeros conceptos que extraje del video. Muy bien. Bueno, yo, Luis, hice un pequeño resumen de todo el video. De verdad que a mí me gustó. Como bien decía usted, no es algo en el que quizás nosotros no hayamos rumiado en algún momento, analizado, discutido, pero sí trae, bueno, nos confronta, sobre todo los últimos 3 minutos del video, nos trae una realidad increíble. Bueno, haciendo un resumen, que fue lo que hice, tratando de sacar al máximo todo lo que decía. Bueno, es la historia de Dios, no es el relativismo, sino la historia, no es una historia inventada, es una historia real, que transforma individuos, transforma comunidades, que los saca de la pobreza, que crea naciones libres, justas y competitivas. Una de las cosas que creo que fue muy importante de lo que escuché, todo ser humano ha sido creado para vivir en el contexto de la historia de Dios. Y eso yo creo que nosotros debemos de repetir eso, y hasta el punto que podamos entenderlo nosotros y que los demás, sobre todo en nuestra comunidad, en la familia, que puedan entender eso. O sea, no es un asunto de que yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, no. Ha sido creado para vivir en ese contexto en que Dios creó. Cuando no esté ahí, está mal. Entonces tienes que entender esa parte. Toda cultura tiene una historia, y eso define la clase de nación que será. O sea, hay una historia, y de hecho Leandro y un servidor están haciendo un diplomado de consejería matrimonial. Y en ese diplomado precisamente habla mucho de la familia de origen, y de las cosas que debemos conocer para poder conocer lo que nosotros somos. Y ahí también de eso no habla. Si nosotros no conocemos nuestra cultura, no conocemos de qué forma se va creando la historia de nuestras vidas, de las comunidades en las cuales vamos a servir, no vamos a tener una comunidad como realmente se espera, ¿no? Bueno, ahí habló entonces ya lo que de Darwin, de lo que pues él estaba desarrollando, y definitivamente ahí fue en los últimos 3 minutos donde a mí realmente me impactó. El Señor nos creó para que fructifiquemos, para que multipliquemos, para que llenemos la tierra y la sostengamos. O sea, debe haber creatividad en nosotros los seres humanos. Debemos aprender a que debemos tener una creatividad de quiera que llevamos, y que ese ADN que debe estar en nosotros debemos llevarlo, multiplicarlo donde quiera que estemos, sin importar si estamos en una posición de liderazgo o no, sin importar si somos marginados o no. Nosotros somos criatura de Dios, y por tanto lo que Él nos mandó fue a fructificar, a multiplicarnos, a someter el lugar donde estamos para tener lugares piadosos, y para mí de verdad fue interesante el poder haber leído todo esto, el poder haber escuchado lo que nos decía este expositor. Muy bien, sí, Karen. Juan casi no dejó sin nada que decir, pero bueno. Tomó todo para él. Sí, no, pero a mí en verdad el video me atrapó desde un principio.
igual como usted decía, o sea, como que la traducción fue muy limpia. O sea, como que no se queda atrás ni se oye la voz original, o sea, como que fue muy buen trabajo. Y igual que Juan, una de las cosas que más me impactó fue como la relación que se hace entre lo que plantea el darwinismo y lo que es la Biblia en sí, cuando dice que, o sea, como que Darwin empieza como que la vida en el mundo occidental comienza con la naturaleza, mientras que la Biblia lo que habla es de que nosotros, o sea, que todo comienza con Dios y cuando el universo fue creado, se puso a Adán y a Eva con una labor que hacer. Entonces ahí él empieza a decir, muchos le llaman el mandato de la creación, otros le llaman el mandato del desarrollo, que es el desarrollo de nuestro potencial, otros le llaman mandato cultural, que hemos sido puestos aquí para crear cultura, una cultura piadosa que refleja el carácter de Dios. Entonces todo eso me impactó mucho ver cómo se hace relación entre un planteamiento y otro, para que uno no se deje llevar de todo lo que ahora venimos, esa corriente que venimos oyendo, que el universo y la naturaleza y todo juega como que algo como muy, siempre se oye como muy horóscopo, o sea, el universo y la vida y bueno, o sea, como que todo lo plantean a que la vida y el universo y que la madre naturaleza, dejando afuera lo esencial, que es el Dios de todo, que está por encima de todo eso y que creó todo eso. El video desde un principio a fin. La última pregunta es como todavía muy retadora, yo no la he respondido. ¿Qué implicación tiene esto para su vida? Porque obviamente son muchas implicaciones y eso es algo que detenidamente uno tiene que pensar. O sea, todos los años en los que uno ha estado en este caminar, ¿qué es lo que realmente tú has creído en tu corazón versus lo que te han enseñado o qué realmente te hace sentido? O sea, ¿de verdad tú crees todo lo que la Biblia dice, todo lo que se te ha enseñado en la iglesia? ¿O es algo que tú recitas y que has decidido creer porque sí o porque hay una convicción en ti? Entonces, esa pregunta tiene, o sea, como que es muy amplia y creo que toma tiempo para uno sentarse y reflexionar y ver realmente qué implica todo esto para nosotros. Sí, una pregunta logística que no le hice a Denis. ¿Cuánto tiempo vamos a durar? Yo tenía pensado 1 hora inicialmente. Sí, 1 hora, de día a 11. Ok, ok, Sí. muy bien. ¿Y tú, Denis, qué Sí, pudiste extraer? sí, yo, bueno, dividí las preguntas de Luis en 3. La primera es hacer un inventario de las ideas claves expuestas. Y la segunda, implicaciones para el crecimiento personal. Y la tercera, implicaciones para el discipulado de la nación. Entonces, casi igual que Juan, fui desde el principio. Bueno, primero vi el video entero y luego entonces volví para ir tomando las ideas centrales. Entonces voy a mencionar algunas de las que tomé desde el principio, que me parecieron interesantes. Y a mí me pasa a veces como cuando leí la Biblia la primera vez, que yo tenía en mente subrayar las partes más importantes y entonces al final terminó la Biblia entera subrayada. Esa Biblia que me regalaron la primera vez, siempre se reían cuando la gente la tomaba, pero ¿por qué esta Biblia tiene tanto? Eso porque me parecía tan interesante casi todo. Entonces, de las ideas claves expuestas, a mí me gustó, por ejemplo, lo primero que él dice, que quien enseña tiene
una enseñanza que lo inspira. Eso me gustó mucho. Luego, si esa historia es importante para nosotros, la historia transformadora, entonces debería ser contada. Que la historia de Dios no es un invento, es lo único que se ajusta a la realidad. Que el tiempo que vivimos es muy relativista, inventan muchas historias, que la historia de Dios es la historia que verdaderamente puede transformar. También la importancia de vivir en el contexto de esa historia, ya que el negarse a hacerlo es vivir en un mundo de ilusión. También que describe el comienzo y el final de la historia, sus protagonistas, o sea, esta historia transformadora describe el comienzo y final de la historia humana. Y la importancia de la familia como centro de la historia, para mí también es una idea clave. También, como Juan también lo mencionó, una nación o cultura que depende del inicio, de cómo inició su historia, que el desarrollo del mundo es nuestro mandato principal. O sea, el desarrollarlo, crear viñedos, crear arte, crear poesía, música, tomar recursos y crear cosas hermosas. Todo eso me encantó realmente. Entonces, la segunda parte, que es implicaciones para el crecimiento personal, solo un párrafo puse que dice que entender estos conceptos nos ayuda a no vivir una ilusión siempre, siempre y cuando los aceptamos y nos enfocamos en lo que es real. Entender esos conceptos nos ayuda a no vivir una ilusión. Y las implicaciones para el discipulado de la nación, digo que es una muy buena forma de iniciar el discipulado de las naciones, porque es lo primero que debemos entender, conocer el inicio de la historia para iniciar el proceso de transformación necesario para cualquier cultura que no tiene a Dios como su centro. Muy bien. ¿Y cuáles preguntas de clarificación o de profundización le surgieron a ustedes cuando iban a través de ese contenido? Tengo una. Y para nosotros pudiera ser evidente porque hemos visto este tema o parte de este tema en lo que estuvimos tratando ya por varios tiempos en la oficina. Y yo me preguntaba, o volví a preguntar, ¿por qué, si es una historia real, si es una historia transformadora, si es una historia que cambia vidas, vemos pobreza mental, pobreza económica, pobreza física en nuestras comunidades que dicen ser cristianas, e incluso mucha de la gente a nuestro alrededor que conocemos hace apología a la ignorancia? Tenemos todos respuestas, pero es algo que me volvió a surgir y quise traerlo para que también lo... Bueno, eso, la respuesta es relativamente fácil. Hay comida que no alimenta y comida que alimenta. Entonces, imagínate, si una persona como un indigente, por ejemplo, no es lo mismo que se alimente en la calle de cajuelitos sulimanes que de mango. Aún si no tiene que cocinar y lo que está es maroteando. No es lo mismo marotear cajuelitos sulimanes. Yo imagino que ustedes lo conocen, ¿verdad? Keren, que está como si no lo conocen. ¿Cuáles son los cajuelitos? Ah, tú no lo conoces. Bueno, es una fruta que tal vez tenga alguna vitamina, algo, pero así es medio desabría, es un poquito dulce. O la gina, ¿tú conoces la gina? No, va a tener que Es que no, un campo bien adentro. Hay que darle un tour, hay que darle un tour. Sí, por ejemplo, vamos a comparar la gina con los mangos. No es lo mismo. Los limpiabotas que andan por la calle comen mucha gina, o lo que andaban.
porque es una planta que sembraban en las aceras y daba esa fruta dulce, pero que no tenía mucho valor alimenticio, pero no es lo mismo que un mango. Entonces, es igual. O sea, el príncipe de este mundo, su labor es engañar las naciones. Entonces, no, el mundo como sistema es un sistema organizado de rebeldía contra Dios para entorpecer, lanzando cortina de humo, para entorpecer la imagen clara de la realidad, porque la realidad apunta hacia el creador de la realidad. Entonces, de eso nosotros no debemos sorprendernos. Y que ese humo se meta dentro de la iglesia, tampoco debemos sorprendernos. Porque el reino de Dios atraviesa todas las esferas de la sociedad. Y el reino de las tinieblas atraviesa todas las esferas de la sociedad. Entonces, el reino de las tinieblas está presente en la iglesia. Ya, nosotros tenemos que quitarnos la idea romántica. Pero pensemos, con los hijos de Elí en el Antiguo Testamento, la maldad y el pecado llegó al lugar santísimo. No es así. Y entonces, o sea, ni el lugar santísimo se salvó, porque ese es el principio. Entonces, no es cierto que la iglesia está formada completamente por gente santa y que ahí no entra el enemigo. Todo lo contrario, el enemigo está fijo ahí, tiene membresía y posiblemente es parte del liderazgo en muchas iglesias. Y si no es parte esencial nosotros debemos recordar que el enemigo trabaja a través de influenciar personas y eventualmente poseer personas. Entonces, ¿cuántos líderes de todas las esferas de la sociedad no son personas poseídas por el enemigo? Eso era nada más en los tiempos del Señor Jesucristo que esa moda apareció. No, eso siempre ha estado ahí. Entonces, no debe de sorprendernos a nosotros. Y sobre todo, estudiando historia del cristianismo, es que uno puede ver las fluctuaciones y las debilidades y los enfrentamientos del reino de Dios con el reino de las tinieblas y entender cuál es la regla del juego. Entonces, como usualmente nosotros no estudiamos historia de la iglesia ni nuestros maestros nos llevan por ese camino, usualmente venimos a Cristo con una idea irreal y ficticia. En general, el evangélico tiene una idea ficticia de la vida y de la vida cristiana. No solamente de la vida secular afuera, sino también de la vida cristiana, irreal completamente. Por no entender las dinámicas de la fe en su estructura básica a nivel de cosmovisión. O sea, las presuposiciones básicas sobre las cuales la escritura debe ser interpretada. Y por supuesto, la escritura debe ser interpretada para ser aplicada. O sea, que fíjense el camino. Si la aplicación de la escritura es sabiduría, primero hay que interpretarla. Y para interpretarla se necesita tener las claves. Si no tenemos la clave, toda nuestra interpretación va a ser defectuosa. Y por lo tanto, nuestra aplicación va a ser defectuosa. Eso es una cosa elemental. Entonces, por eso hay que ir a las presuposiciones esenciales de la escritura. Y nosotros debemos recordar que la escritura no surgió de un sueño o de una visión. Las escrituras es el desarrollo histórico en tiempo y espacio de la vida de gente andando con Dios. Piensen eso. O sea, la escritura no es un libro que refleja el sueño de alguien y se puso a escribirlo, como el profeta Mahoma, que tuvo un sueño, o el profeta de los mormones, John Smith, que el ángel Moroni se le apareció y escribió el libro. No. O sea, la Biblia es la narrativa,
en conjunto la historia de personas en relación con Dios y a través de lo cual Dios creó una cultura. Y esa cultura tiene una cosmovisión, porque la cultura base detrás de la Biblia es lo que le da sentido a los conceptos bíblicos, sobre todo del Evangelio del Reino. Sin esos conceptos claves, el Evangelio del Reino no podía aparecerse en el mundo griego, en el mundo romano o en el mundo persa, porque la gente los iba a interpretar según las cosmovisiones de esa cultura. O sea que si el Evangelio hubiese llegado al mundo griego del siglo V antes de Cristo, cuando Sócrates, Platón, Aristóteles, etc., las categorías de creación, pecado, arrepentimiento, salvación, iban a ser entendidas en función del mundo griego y su cosmovisión y su cultura. Si se hubiera aparecido en el mundo romano sin el trasfondo de la cultura judía, de la cultura hebrea, el evangelio no hubiera tenido sentido. Entonces, para que el evangelio tenga sentido, nosotros tenemos que rescatar su verdadera clave de presuposiciones. Si no, significa cualquier otra cosa. Para los animistas, le dan una interpretación animista al evangelio, y los materialistas le dan una interpretación materialista al evangelio. El evangelio de la prosperidad, y mucha gente aún dentro de las iglesias evangélicas que tienen dinero, tienen una mentalidad eminentemente materialista. Sus cuartos es lo primero. Después Jesucristo, iglesia, hermano, pero con los cuartos no se juega. Entonces, si el sumo bien de una persona son sus cuartos, ven acá, ¿dónde está? Si no está si no está en la persona de Dios, en Jesucristo, en el prójimo, esa persona ya no dice en dónde está, interpreta la vida en función de ese paradigma. Entonces, como nosotros vemos cuán esencial era la narrativa que Dios le dio para que el evangelio del reino tenga sentido. Es la narrativa de la realidad. Claro, pero la realidad creada por Dios era presente, creación futura. Así lo podemos simplificar la realidad. De hecho, tiene tres componentes si queremos. Dios, creación presente, creación futura. Listo. Eso es todo. Todo el universo está ahí y su historia está en esas tres cosas. Dios creó la realidad presente para darle paso a la creación futura. Para eso. Dios creó el primer Adán con miras del desarrollo del postrer Adán. Porque Dios piensa las cosas con el final desde el principio. Él diseña el final desde el principio. Él empieza cuando todo ya fue diseñado. Entonces, si todo va a terminar en la Nueva Jerusalén, quiere decir que la Nueva Jerusalén era la meta desde el principio, con sus características. Humanos que comparten la naturaleza de Dios. No simplemente que son portadores de su imagen, esa era la primera parte. El objetivo era las características de la encarnación. Es decir, encarnarse y poder reproducir humanos con el esquema de la encarnación. ¿Entienden? ¿Lo están viendo? Ese era el plan desde el inicio. A nosotros nos parece, porque vivimos en el cronos del tiempo y el espacio, nos parece que una cosa viene después de la otra, pero para Dios no. Entonces,
creación presente, creación futura. La creación futura transformada existe para anunciarse y aliviar la presente. No la sana completamente, la alivia. Pero se proyecta del futuro al presente. O sea que en la concepción del tiempo bíblica no es pasado, presente y futuro, sino futuro, presente, pasado. El futuro le dio forma al inicio. Entonces, si uno tiene esa claridad, no cabe dicotomía de cuál debe ser la narrativa y la dirección de nuestros esfuerzos en el presente. La era venidera existe para aliviar y anunciar el destino desde que esta creación tenía desde el principio. Nunca fue el plan el primer Adán. Siempre fue el postrer Adán el plan final. Entonces, cuando uno lo ve así, puede entender la Biblia mejor. No es como una secuencia de cosas que van pasando, sino como un completo. Y puede ver que el futuro, entonces, estaba antes que el pasado y antes que el presente. ¿Entienden esa? Entonces, no puede haber dicotomía en que la vida en el cielo es el futuro. No, el futuro existe para darle forma al presente, pero ya está definido. Es para aliviarlo y por lo tanto hay un elemento del futuro que se desarrolla en el presente, que es la cantidad de personas salvas que entren al reino. Eso no se iba a producir de un golpe, como que dice por ramillete, porque eso es una responsabilidad de los seres humanos. Entonces, si fuéramos a parafrasearlo, podríamos pensar que Dios dice, pero ven acá, yo estoy creando todas las condiciones y ustedes humanos no van a hacer nada. O sea, ¿me van a dejar todo el trabajo a mí? No, yo le hago el trabajo. Primero, fabriquen humanos, multiplíquense y desarrollen el potencial de la creación que vamos a usar en la tierra venidera, en la era venidera. Eso es tarea de ustedes a través de la historia. La tarea mía es lo otro. Lo de ustedes es eso. Por eso el mandato cultural tiene esas características. No es un tente ahí. Es que la cantidad de personas que entren al reino y los avances que los humanos alcancemos en el desarrollo de la creación son parte de la entrada a la era venidera, de la consumación del reino. Y a partir de ahí, por la eternidad. Entonces, esa narrativa cambia completamente la vida de nosotros en el presente. Le da otra orientación y de cualquier persona que la entienda y la acepte. O sea, inmediatamente se sale de la Matrix. Ustedes vieron la película Matrix, ¿verdad? Y las dos pastillas. Entonces, el mensaje del evangelio es como la pastilla de la realidad para salirse de la Matrix y entrar a la realidad del reino de Dios, que es la realidad del universo, porque ya es Dios, realidad presente, realidad futura, y el reino es la totalidad. Las dos son parte del reino de Dios, que aparece oculto en el presente y será completamente abierto en la realidad futura. Pero el reino de Dios cubre ambas, vamos a decir, ambas etapas, la era presente y la era venidera. Ambas son parte del reino de Dios. No es que el reino de Dios va a entrar en la consumación. El reino de Dios es equivalente con el concepto de la creación. Lo que pasa que como nos enseñó el Señor en Juan 10, el reino
se pone de manifiesto donde se hace la voluntad del rey. Entonces, si en las condiciones presentes no se cumple la voluntad del rey, está oculto. No es que no está, está oculto. O sea, vivimos en medio del reino de Dios. Los inconversos viven en el reino de Dios. Pero marginados en las márgenes. O sea, no inmersos. En algunos casos te había dicho antes, Luis, que hasta trabajan para él sin darse cuenta. Ah, pero claro, porque los propósitos del mandato cultural se cumplen en los humanos, no en los humanos redimidos, en todos los humanos, es una ley. Para el proyecto de Dios, Él usa piezas que los humanos fabrican. Y la principal pieza son otros humanos, humanitos. Es el principal ingrediente del plan de Dios para la era venidera. Son los humanitos, que eso lo fabrican los humanos. Entonces, obviamente, hay una continuidad entre esta era y la venidera. Y lo otro es el desarrollo de la creación, el desarrollo cultural. Estudiar la creación y hacerla productiva y desarrollar su potencial es parte de los ingredientes de Dios para su propósito redentivo. Entonces, claro, todo eso que nosotros vemos que los humanos están inventando, que los chips, que la neurociencia, etcétera, todo eso va a tener una versión sana. Habrá una versión sana de esas versiones enfermas. Pregunta, comentario de eso último que hemos... O sea, esa narrativa es la narrativa que nos coloca en la realidad. Y recordar que toda posición humana tiene una narrativa detrás. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación, la educación sin apellido tiene una narrativa. Su apellido es la narrativa. Educación en general es educación secular mundana. Sin el apellido cristocéntrica es educación mundana. No existe educación neutral. ¿Entienden eso? No existe. La educación, no es lo mismo que la educación cristocéntrica. No es lo mismo. No existe la educación. Toda actividad humana responde a una narrativa. La pregunta es, ¿a cuál narrativa? O sea, que si hablamos de educación, ¿bajo cuál narrativa? Esa es la pregunta. Del Islam, de animista, del hinduismo, secular, del reino de Dios, ¿de cuál? Tiene que tener un apellido. Entonces, como nosotros estamos en el marco de la educación, debemos entender eso siempre. Eso es válido para todo, para la economía, para la política, pero a nosotros nos interesa mucho la educación. Y por lo tanto, tiene que ser definido los parámetros de la educación en el marco del reino de Dios, que siempre va a ser coherente con la realidad educativa de cómo los seres humanos aprenden, porque el reino de Dios es la realidad. Pero sin el apellido y sin ser transformada por el reino de Dios, entonces está incorporando a la caída estructuralmente. O sea que si los investigadores y técnicos y PhD de educación han descubierto algo, la pregunta clave es, ¿cuál es la manera de pensar o la idiosincrasia de ese que encontró ese descubrimiento? No qué encontró, quién es él, porque cada quien encuentra según quién es él. Es como buscando video en YouTube. Tú encuentras lo que tú estás buscando. Tú no encuentras lo que está ahí.
lo que está ahí es demasiado para tú encontrar lo que está ahí en YouTube. No, tú encuentras lo que tú estás buscando. Asimismo, en la ciencia se descubre lo que tú estabas buscando, no lo que estaba ahí. Si fuera así, la ciencia se acabara con un solo científico. Encontró lo que estaba ahí, ya no hay más nada que investigar. Él lo encontró, pero eso no es así. ¿Por qué la ciencia es progresiva? Porque cada quien encuentra según la formulación de la hipótesis que hace para sus experimentos. Y sus hipótesis van cargadas de su visión del mundo. ¿Entienden? Entonces, la idea de que la ciencia es neutral y objetiva, eso es parte de la narrativa de la televisión versus la narrativa de la ventana. La narrativa de la ventana es la del mundo real del reino de Dios. La narrativa de la televisión es la del mundo del príncipe de este mundo. Entonces, eso de que la ciencia ha encontrado de que el castigo corporal frustra a los niños y no debe ser aplicado, eso pertenece a la narrativa de la pantalla, no a la narrativa de la ventana. No importa cuántos experimentos hagan, los experimentos son condicionados, son como la encuesta política. Tú nada más tienes que preguntarle a gente del PRM para que te salgan respuestas del PRM o del PLD para que te salgan respuestas del PLD. Es un truco viejo de magos de fiesta de muchachitos. Preguntas, comentarios sobre las exposiciones o sobre las ideas complementarias. Luis, siempre escucharlo a usted es algo interesante y nos confronta. Precisamente cuando lo escuchaba a usted yo decía, bueno, tenemos mucho trabajo que hacer porque nosotros no podemos mentir y no reconocer el hecho de que un % muy elevado de nuestro colegio, aún siendo colegios cristianos, no necesariamente tienen una educación cristocéntrica. Y entonces, como usted dijo, si le quitamos el apellido, no es una educación, se puede decir secular, se puede decir una educación fragmentada. Exacto, entonces realmente eso nos tiene que confrontar a nosotros, nos tiene que decir, bueno, nosotros sí estamos haciendo un trabajo, pero hay muchas cosas que hacer, hay mucho en que trabajar. Y eso realmente, por eso siempre me gusta escucharle hablar, porque cada vez que lo escucho me confronta. Y yo creo que el confrontarme me hace entonces evaluarme y comenzar a buscar y ser creativo para mejorar las cosas. Gracias. Sí, eso, una implicación es que nosotros en Edify eventualmente necesitamos articular una filosofía de educación cristocéntrica. Lo suficientemente simple para que sea rápida y entendida, pero lo suficientemente profunda para darle el marco de aplicación del reino de Dios en la esfera de la educación. Se necesita. Porque hay demasiados educadores que tienen una concepción fragmentada, una mezcla de cristianismo y mundo en su práctica de educación. Y cuando hablan de educación, están hablando de la mezcla. Entonces, esa mezcla neutraliza los componentes. No los potencializa, sino que los neutraliza. O sea, cuando tú juntas reino de Dios con secularismo mundano, los dos se oponen y se neutraliza, se reduce la capacidad transformativa del reino de Dios. El secularismo mundano le reduce su poder de transformación. Tú tienes que quitárselo o echarle algún componente que lo neutralice para que entonces todo el poder de transformación del reino de Dios se realice.
¿verdad? O sea que hasta cierto punto el reino de este mundo y sus mentiras funcionan como los retardadores que se le echan a los productos químicos o a la pintura y a otros para retrasar su secado por conveniencias logísticas. Pero en este caso nosotros queremos un secado rápido. Queremos que el reino de Dios actúe lo más rápido posible en el cronos, porque el tiempo no es muy amplio. Entonces no podemos usar retardadores. Y las mentiras de Satanás son retardadores que tienden a distorsionar para que la gente se confunda y se le pase su espacio de vida persiguiendo cosas en rebeldía a Dios y cosechen las consecuencias. Porque Satanás no puede detener el reino de Dios, pero puede detener el reino de Dios en las personas. Entonces ahí donde está, nosotros trabajamos como fumigadores, como neutralizadores de esos retardadores. O sea, nosotros traemos la sustancia sin retardador para que funcione rápido. O sea, el evangelio del reino de Dios es la sustancia transformadora. Pero cuando se le pega retardadores, neutraliza su efecto y permite en ese tiempo de secado que se le peguen mentiras que distorsionan su efecto. Eso sería una ilustración de esa pugna del reino de Dios con el reino de las tinieblas. ¿Alguna otra reflexión? Bueno, gracias a eso, a esos conocimientos, Luis, en un viajecito que nosotros tuvimos recientemente a la frontera, que nos sentimos un poquito decepcionados de encontrar muy pocos colegios cristianos por ahí, a una distancia súper alta. Tú no encuentras un colegio privado cristiano y los pastores y por ahí están muy tranquilos, o sea, no están ni siquiera pensando en eso. Tuvimos una reunión con un grupito y entonces le decíamos eso, que ellos están, o no que ellos están, sino que no podemos conformarnos con simplemente hablar media hora los domingos a los niños del evangelio o del reino de Dios, porque ellos duran toda una semana frente a su televisor siendo doctrinados por otras personas, o sea, pero es algo que nosotros lo aprendimos definitivamente aquí, o sea, en los estudios de Cosmovisión, y esto nos da una fortaleza. El mismo Leandro, el pobre, está bastante indignado con muchas de las cosas que veíamos para ese lado. ¿Y en qué parte de la frontera ustedes fueron? Nosotros estuvimos en Villa Vázquez, comenzamos en Villa Vázquez, que no está en la frontera directamente, pero de ahí fuimos a Montecristi y luego a Dajabón. Entonces vinimos bajando y hicimos una reunión en Santiago Rodríguez, que todavía no tenemos trabajo directamente ahí, pero ahí fue donde más nos reunimos con más pastores y fue ahí donde quedamos impactados con tantos pastores, tantas iglesias, pero nadie está pensando en colegios ni nada de eso, solo una persona. Bueno, pero míralo desde el punto de vista, ilustrándolo como de la economía. Si nosotros fuéramos inversionistas, ¿qué quiere decir eso? Que hay negocio ahí. Si nosotros fuéramos millonarios y tuviéramos dinero para plantar colegios, empezando con educación inicial, lo que eso está queriendo decir es que nosotros pudiéramos tener una buena oportunidad de negocio en esa zona. Entonces, ahora apliquemos el principio de esa mayordomía a Edify. ¿Es lo mismo? Quiere decir que aunque todavía nosotros no hayamos desarrollado como organización ese capítulo, evidentemente en algún punto vamos a tener que crear mecanismos para asociarnos
con líderes cristianos para empezar colegios. Muy de acuerdo. Convencerlos primero, claro, asociados, no Edify empezándolo, que los pastores lo empiecen, pero hablar de como los capitales semilla, porque en la industria existen los capitales semilla. Cuando alguien viene con un invento, de hecho, el desarrollo de Silicon Valley y el desarrollo tecnológico de Israel se valió a través de los capitales semilla. Es decir, capitales que estaban invirtiendo en empresas que no se saben si iban a dar éxito o no. Es irrelevante si van a dar éxito o no. Entonces, no necesariamente esa idea, no podemos financiar o arriesgar dinero con negocios que no se sabe si van a dar resultados. Los inversionistas de capitales semilla en el mundo no trabajan así. Ellos evalúan, claro, pero no necesitan rendimiento previo de las iniciativas, sino que le evalúan en función de múltiples factores. Entonces, estratégicamente nosotros tenemos que comenzar a pensar en esos términos. Crear algún tipo de prototipo, algún tipo de piloto, pero eso es obvio. Es como plantar iglesia. Para nosotros, plantar escuela es como para los misioneros plantar iglesia. De hecho, si uno se pone a pensar, una escuela cristocéntrica para nosotros es como una iglesita en nuestra concepción. Entonces ya eso nos define bastante en cuanto al futuro de la organización. Nosotros no podemos trabajar nada más con lo que está ahí. Eso creo yo también. ¿Sí? O sea, que en el futuro, cuando estemos pensando en innovaciones, podemos... Hay un campo fértil ahí de ese lado. Sí, claro, porque eso ya se ve. Eso es así que funciona el reino de Dios. Es una mayordomía de los recursos que están ahí, de los recursos de la redención conectados con los recursos de la creación. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final de nuestra primera sesión. Sí, no sé si al final, Luis, usted pudiera hacer, o si quiere, algún comentario sobre las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué le han parecido? Me han parecido bien, porque ha quedado expuesto una realidad de tramposo y de truco, que mi expectativa es que al final le den la victoria a Trump, como Mike Pompeo piensa y muchos, pero no sin haber pasado por la trampa. O sea, en otra palabra, que haya quedado expuesta todo ese artificio que si no hubiera quedado oculto. Y si por alguna razón la trampa puede más, ya quedó dibujada, que son unos tramposos. Y eso es muy importante, porque un enemigo tuyo que anda con un cuchillo oculto, es muy importante que tú sepas que es un enemigo tuyo. Muy importante. Tanto más importante a que tú andes con él, que tú sepas que es un enemigo. Eso es muy importante. Entonces yo creo que para la sociedad norteamericana es obvio que en las urnas Trump ganó. Mucho más que en el 2016, porque en el 2020, en el 2016 él estaba de a poquito. O sea, casi fue arrasando, pero aquí no. Aquí el pueblo lo apoyó. Eso hizo que los tramposos lo sabían y sacaron todo. Entonces ahora han quedado expuestos. Lo que yo espero que Dios permita es que los procesos legales le den la victoria y a la vez haber ganado la exposición de la maldad y de la trampa. Y que se quite esa idea de todo eso socialista, falso y cuestiones ahí, que no son más que unos tramposos al final. Y también en general
para el mundo de que estamos en una creación caída y los Estados Unidos no es la perfección social de nación. La perfección social de nación es la Nueva Jerusalén, no los Estados Unidos. Entonces, aprendamos que en toda parte hay tramposos, incluyendo dentro de la iglesia. Entonces, yo veo ahí así las elecciones. O sea que hasta cierto punto no han sido tan malas. Hay que ver el desenlace todavía. No ha concluido. Hay un análisis de César Vidal en uno de sus programas, donde él empieza con una fábula del oso bailarín. El oso de la mona. Ajá, esa. Yo les exhorto a los que no la han oído. Es una fábula de un escritor español de los 1700 por allá, que se llama El oso bailarín. Y él lo usa aplicándolo para analizar la realidad de estas elecciones. Muy interesante. Les exhorto a que lo busquen en YouTube. Ya que Leandro lo vio, le puede dar el link. Lo que pasa es que César Vidal tiene una semana suspendido ahora en YouTube. Sí, le pusieron un castigo ahí. Le pusieron un castigo, sí. Se lo van a levantar. Pero tú supiste por qué fue, ¿verdad? No, ¿por qué? Él estaba hablando de un médico ruso que usa medicina alternativa y tú estaba haciendo una referencia y supuestamente YouTube lo censuró porque tú no puedes hablar de nada que esté en contra de la Organización Mundial de la Salud. Eso es bueno porque eso nos da la careta de YouTube. Ahí YouTube se quita la careta, y nosotros le vemos la cara de que hay un diablito debajo de la careta. Exactamente. El médico se llama Alexander Shishonin. Pero yo comencé a ver videos de él después de esto. Y es un tipo mándame el link de eso. Una eminencia ese tipo, Alexander Shishonin, bueno, está traducido al inglés y es realmente un muy buen, un médico excelente, pero que usa medicina alternativa, medicina natural para poder recetar a sus pacientes, incluso elementos para bajar la presión, elementos para... Ese señor me encantó yo ver eso. Te voy a mandar eso para que tú lo veas. Sí. Bueno, pues hasta aquí, Denis, nuestro primer encuentro. Y gloria a Dios. A partir del viernes que viene, usted toma control total, por supuesto, del inicio y el final, como usted lo desee. Sí, de acuerdo. Entonces, el que toca es el 1.2. El 1.2, ok. Sí, porque el conjunto creo que tiene 4 partes. Esta, al final, forma vamos a decir, la lección, la historia transformadora. Excelente. Muy bien, entonces vamos a hablar. Sí, no sé si se dieron cuenta que estamos grabando, o sea que esto ya arrancamos y vamos a tener data de todo esto. Vamos a tener, sí, un catálogo, porque la otra vez no pudimos tenerla toda. Muy bien. Bien, oremos. Señor Dios, te bendecimos y te damos gracias por el tiempo que nos has permitido tener. Te damos gracias por quien tú eres, por revelarte a nosotros, por habernos creado y por habernos llamado a salvación en Jesucristo. Prospera las reflexiones que hemos hecho y ayúdanos a poder aplicarlas con sabiduría en el contexto del llamado que tú nos has hecho en Edify. Te damos gracias por cada participante en el nombre de Cristo. Amén. 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 Gracias, Luis. Bien, gracias. Tengan buen día. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias, Luis. Bye. Gracias a todos. Sí. Hasta luego.